Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Y quiero invitarle que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Hoy quiero tratar el tema, el corazón. Gracias. El corazón endurecido. Y por eso le he puesto como título: quebrántame con tu voz. Quebrántame con tu voz. Dice Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios, ¿qué ha hecho? Ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. ¿A cuánto les habla el Señor? De muchas formas. O sea, el Señor usa a veces hasta el diablo para hablar a nuestro corazón. A veces utiliza hasta un impío para hablarnos a nosotros. Nos pega un jalón de orejas. ¿Sí le ha pasado? O una circunstancia que esté pasando y se siente, uy, el Señor está hablando a mi vida. El Señor utiliza muchas formas. Pero aquí el escritor de los Hebreos dice que una de las maneras en las que el Señor ha hablado ha sido a través de los profetas. A través de los profetas. Y fueron los profetas los que luego escribieron el texto bíblico. Y por eso hoy el Señor habla a nuestro corazón a través de su palabra, ¿cierto? Pero también dice ahí el escritor que nos habló a través de su Hijo. Y el Señor Jesucristo vino siendo Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo siervo, ¿cierto? Y en la condición de hombre fue a la muerte, a la cruz, ¿cierto? Pero antes de ir a la cruz dejó muchas enseñanzas, dejó muchas cosas, muchos mensajes a nuestro corazón que nosotros los utilizamos para que nuestra vida cada día se vea edificada, crezca. Y están aquí en la palabra de Dios también. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese mensaje que el Señor da a nuestro corazón? ¿Qué hacemos con esa palabra que el Señor continuamente habla a nuestro corazón? A veces habla mucho acerca de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hace 8 días, los que estuvimos aquí, el Señor habló fuerte. Habló fuerte. Y yo me quedé pensando al final, Señor, tú en las noches de gloria estás retándonos, nos estás llevando a un nivel más alto, a un nivel mayor. Y sale uno retado por esa palabra, una palabra que toca el corazón, que transforma la vida, que lo hace uno pensar. Y creo que en esta noche es el deseo del corazón del Señor también, retarnos, hablarnos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa palabra que el Señor va a hablar a nuestras vidas? Porque podemos tomar una de dos posiciones. O escuchamos la voz, somos atentos a esa voz del Señor, o la rechazamos. Y muchas veces rechazamos la voz de Dios. Yo tengo que decirles que muchas veces he rechazado la voz de Dios. El Señor ha hablado una vez y otra vez, y me habla por un hermano y me habla por otro hermano, y uno sí, ah, sí. Y sigue caminando en sus propios caminos, rechazando la voz de Dios. ¿Qué es un corazón endurecido? Vamos a ir más adelantico ahí en los Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Quién dice ahí la palabra de Dios que habla? El Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla a nuestro corazón. Pero dice aquí que el Espíritu Santo dice en la palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos el corazón. No endurezcamos el corazón. Pero ¿qué es endurecer el corazón? Resulta que estuve mirando algunos sinónimos de endurecer. Y dice que un corazón endurecido es un corazón insensible. Insensible. Insensible por causa del pecado realmente. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 del versículo 21, dice que el pecado del hombre consiste en que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y yo quiero que usted tenga claro hoy, en esta noche, y le quede claro, que cuando la palabra de Dios habla del corazón, no está hablando de sentimientos ni de emociones. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, en la mayoría de las ocasiones, casi 800 veces que se encuentra esa palabra en la Biblia, está hablando de la mente. Está hablando de la mente. Cuando Dios nos dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, no está diciendo, ay, ven, es que quiero que sientas bonito, que sientas lindo, que llores delante de mí. No, lo que está queriendo es, dame tu mente, dame tu voluntad, dame tus decisiones, dame tus pensamientos. Porque todo eso está aquí, en nuestra mente, que la Biblia lo llama el corazón. Pero cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que se entenebreció su corazón, y en otra parte dice que su corazón se cauterizó, que su mente está cauterizada, está hablando de una mente endurecida. Y yo no sé si hay enfermeros o médicos, pero tengo entendido que en la antigüedad, cuando no había anestesia ni otros métodos médicos para cortar con una hemorragia, lo que se hacía era con un hierro caliente, hirviendo, tomar la herida y pegarle así en frío, en vivo, a la piel. Y la piel pues se cerraba, porque se pegaba esa carne ahí quemada con la otra carne y se cerraba la herida y dejaba de sangrar. Pero esa partecita quedaba insensible. Ya no siente más. Todos los nervios de esa parte mueren. Y cuando el pecado entra en nuestro corazón, en nuestra mente, es como un hierro caliente que coge y esa parte queda insensible. Esa parte del corazón queda insensible. Y si permitimos más pecado, entonces más y más y por todo lado. ¿Y qué va pasando con el corazón? Se endurece y se vuelve insensible. Insensible a la voz de Dios, porque dice ahí en Hebreos, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Otro sinónimo de un corazón endurecido es un corazón acorazado. Acorazado. Como me hace pensar en cuando nos encerramos en nuestros propios razonamientos, ¿no? Y como les decía hace un momento, le dicen a uno una cosa y uno sí, pero por dentro está pensando otra y está siguiendo sus propios pensamientos, sus propios caminos, y está ahí acorazado y le están diciendo, cuidado, por ahí no, y uno, no, sí, yo puedo. Como el borracho que le dicen, deje de tomar, y dice, no, yo puedo dejar de tomar cuando quiera. Está acorazado en su propio razonamiento, en sus propios pensamientos, y no permite que la voz de Dios entre y le hable.
y cambie su corazón. En Marcos capítulo 10 versículo 5, el Señor Jesús hablando, le hicieron una pregunta acerca del divorcio y Él dice acerca de cómo la ley de Moisés hasta cierto punto permitió el divorcio, y el Señor Jesús les da una respuesta muy interesante y les dice: pero es que eso fue por la dureza de su corazón. Y entonces hoy en día vemos como aún la doctrina, aún mucho de la palabra de Dios se empieza a tergiversar, se empieza a cambiar, se empieza a acomodar, y la empezamos a acomodar de acuerdo a nuestra propia conveniencia, y nos acorazamos. Y cuando la palabra de Dios dice una cosa, nosotros queremos escuchar otra. Y cuando Dios nos está enseñando algo muy claro, nosotros queremos entender otra cosa, y nos encerramos, nos acorazamos. Pero un corazón endurecido también, y esta palabra no es tan bonita, es un corazón embrutecido. Un corazón embrutecido. Hay un texto bíblico, el que les decía en Romanos capítulo 1 versículo 21, dice que por su necio corazón, y el Señor Jesús también dice en una parte que cualquiera que llame necio a su hermano será acusado, será digno de muerte. ¿Y sabe lo que quiere decir esa palabra necio? Porque necio suena muy bonito. Quiere decir bruto, sin cerebro, sin racionamiento. O sea, un animal. Por eso es que es tan fuerte esa palabra necio. Y la palabra necedad también se encuentra muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y dice por allá en el Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, dice el bruto, el que no tiene cerebro. Pero cuando nosotros endurecemos o permitimos la dureza en nuestro corazón y no escuchamos la voz del Señor, somos unos necios. Y usted ya lo tradujo, ¿cierto? Somos unos necios. Y otra palabra que encontré para endurecimiento es deshumanizarse. O sea, perder el amor, perder el sentir, dejar de sentir como Dios siente, dejar de ver las cosas como Dios las ve, dejar de ver, por ejemplo, el pecado como Dios lo ve, dejar de ver la situación por la que tiene que pasar tanta gente sin Cristo como Dios lo ve. Y por eso Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno pase por tantas cosas tan duras que se pasan sin Dios. Pero si nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca, no vamos a sentir eso mismo que el Señor siente por los perdidos. Y entonces vamos a creer que el evangelismo o que llevar el mensaje de Dios es cosa del pastor o de los líderes o de otros, pero no mía. Eso viene por un corazón endurecido. Así que cada vez que Dios nos habla y nosotros rechazamos su consejo, el corazón se endurece, el corazón se hace insensible, el corazón nos conduce a la necedad. Vamos ahí camino a la necedad. Cada vez que Dios habla y nosotros rechazamos ese mensaje, vamos hacia la necedad. El pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado es rebelión, es desobediencia a la voz de Dios. Y eso endurece más el corazón. Mire, en el versículo, estamos en Hebreos capítulo 3. Mire más adelante, en el versículo 13, lo que dice. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Diga conmigo, hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire lo que hace el pecado. El pecado nos engaña y endurece nuestro corazón. Este pasaje que estamos leyendo en Hebreos hace referencia a Israel.
en el desierto. Y ahorita vamos a verlo más adelante. ¿Qué ocurrió con Israel en el desierto? Pero Israel, por su necedad, por su rebeldía, ¿qué hicieron? Probaron y tentaron al Señor. Eso dice ahí más atrás en los versículos 9 y 10, dice: donde me tentaron vuestros padres, donde me probaron y vieron mis obras 40 días, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Esas son las consecuencias, mi hermano. Esas son las consecuencias de un corazón endurecido. Primero, que viene el disgusto de Dios, la ira de Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se endurezca y no escuchamos la voz de Dios, el Señor dice, se enoja, se desagrada. Dice el versículo 10: me disgusté. Y en el 11: por lo tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Muchas veces, por causa de permitir el pecado en nuestras vidas y dejar que ese pecado penetre en nuestro corazón, en nuestras vidas, siempre el Señor se va a desagradar de eso. Siempre el Señor va a mostrar un desagrado en esas cosas. No se habla mucho acerca de la ira de Dios, o tal vez se habla de la ira de Dios de una manera muy superficial. Pero hermano, cuando imagino la ira de Dios, me imagino el estruendo que produce un rayo, algo así como ese trueno que suena cuando cae un rayo. Me imagino así la ira de Dios. Cuando pienso en la ira de Dios, pienso en Ananías y Zafira cayendo ahí. Yo pienso en la ira de Dios de esa forma. Cuando pienso en la ira de Dios, pienso en las plagas. Eso pienso yo cuando me imagino la ira de Dios. No podemos tomar la ira de Dios como algo a la ligera. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní y tomó la copa, era la copa de la ira de Dios? La copa de la ira de Dios, que ¿quién debía tomar? Nosotros debíamos tomar esa copa de la ira, pero Él la tomó por nosotros y tomó el camino de la cruz por nosotros, para que toda la ira de Dios cayera sobre Él y nosotros fuéramos libres, porque seríamos destruidos. Pero cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca, Dios se aira, el Señor se aira. Otra de las consecuencias es falta de dirección, falta de orientación. Hay confusión. Mire que Israel, ¿cuánto tiempo duró en el desierto? ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Cuándo podían ser? 40 días. Eso sí lo sabe, ¿cierto? 40 años cuando podían haber sido 40 días, dando vueltas por el desierto. Hay desorientación, hay falta de dirección. Y dice ahí el versículo 10, que andan vagando en su corazón. Siente uno que camina y camina, pero no avanza. Siente uno que hace y hace, pero nada ocurre. ¿No le ha pasado eso, hermano? De pronto hay que examinarnos y decir: Señor, ¿será que hay dureza en mi corazón? ¿Será que tú estás hablando y yo no estoy haciendo caso? ¿Será que tú me estás dando una dirección y yo estoy tomando mi propio camino? Y por eso estoy desorientado, por eso estoy confundido. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: sus pensamientos siempre están equivocados, nunca entienden mis enseñanzas. Porque había dureza en su corazón. Eso ocurre. No entendemos las enseñanzas de Dios a veces. No entendemos lo que Dios quiere hablarnos. Y cometemos muchos errores. Pero otra de las consecuencias es que no entramos en el reposo, mi hermano, en el descanso de Dios, en esa paz que Dios da.
Eso es lo que el Señor quiere. O sea, es la figura del hijo que malgastó toda su vida y que estando allá en medio de los cerdos iba a comer de la porquería. ¿Qué dice la palabra? Que ya iba a comer de eso cuando amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Que decía que cuando el hijo pródigo estaba listo para comer de la lavaza, de la porquería de los cerdos, dice la palabra que entró en sí. Entró en sí. ¿Sabe lo que significa eso? Arrepentimiento, cambio de mentalidad. Él dijo, pero yo qué estoy haciendo aquí, si yo puedo ir a la casa de mi padre y él allá me puede tratar como uno de mis siervos, uno de los siervos de él. Pues él estaba pensando, yo creo, en un descanso, en un reposo. Y el padre lo recibe a él nuevamente, lo abraza y lo deja entrar a la casa y hace fiesta y que lo bañen y todo lo que usted ya sabe. ¿Cómo se sintió ese hijo cuando llegó a casa del padre? Sintió descanso, sintió reposo, sintió paz. Estoy en casa, estoy de vuelta. Pero no podía seguir en su rebeldía, no podía estar ahí en la casa del padre, que el padre le mandara cosas y él seguir otra vez. No, yo aquí hago lo que yo quiera. No, porque eso sería una gran necedad. Israel le pasó lo mismo. El Señor juró en su ira, dice, que no entrarían en el reposo. Y por eso después de 40 años en el desierto, toda esa generación no entró a la tierra prometida, no entró al reposo de Dios, no entró al descanso de Dios. Ahora nosotros estamos esperando un reposo, ¿o no? Una eternidad con el Señor. Estamos esperando ese tiempo, ese día glorioso en que el Señor nos lleve y podamos descansar de esta vida. ¿Usted no está cansado? ¿No se cansa a veces de este mundo? Yo digo, Señor, yo estoy cansado de ver tantas cosas tan duras, tan terribles. Y quisiera uno entrar a ese reposo. Quisiera uno ver esas calles de oro, ese mar de cristal. ¿Cuántos quieren ver eso? Amén. Entrar en ese reposo del Señor. Pero para eso necesitamos tener un corazón sensible. Así que tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿qué quita la dureza de mi corazón? ¿Cómo hago para quitar la dureza de mi corazón? ¿Cómo tratar la dureza de mi corazón? Es interesante que ahí en Hebreos, en el capítulo 3, donde estamos, ¿qué dice el versículo 15? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mire, una vez más la advertencia se repite. Una vez más Dios vuelve y habla, vuelve y lo dice. El Espíritu Santo vuelve y lo repite ahí en la palabra. No endurezcas el corazón. Si oyeres hoy la voz, no endurezcas el corazón. Ahora vamos al Salmo 95, por favor. En el Salmo 95 vamos a encontrar una manera en que se quita la dureza de nuestro corazón. Y vamos a leer los versículos del 6 en adelante. Dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Dígalo, Él es nuestro Dios.
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Nuevamente ahí, ¿quién inspiró esto? El Espíritu Santo. ¿Quién lo habla hoy? El Espíritu Santo. Y nos da ahí una manera de quitar la dureza de nuestro corazón. Versículos 6 y 7 dice: postrémonos, arrodillémonos y reconozcamos que Dios es nuestro hacedor. Él nos hizo, hermanos. Y si Él nos hizo, lo que Él mande, nosotros lo obedecemos. Porque somos su pueblo, porque somos ovejas de Él. Él es el Señor. La manera de quitar la dureza de nuestro corazón es un arrepentimiento, con un arrepentimiento sincero, reconociendo que Él es nuestro creador. Ahora sí, vayamos a Números, que es el pasaje donde ocurre la rebeldía del pueblo, donde ocurre la provocación del pueblo. Ahí en Agua de la Roca, en ese capítulo 20, donde el Señor es tentado por el pueblo de Dios. Y dice, quiero que únicamente miremos en el versículo 8 lo que Dios le dice a Moisés. Le dice el versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Bueno, lo que pasó fue que el pueblo se quejó, como cosa rara, Israel quejándose de todas las maravillas que tenían en Egipto, pero que ahora ya no tenían en el desierto. Una gran mentira, ¿no? Una gran falsedad. Escuché a un pastor que decía: hermano, si usted tanto añora, si tanto le hace falta la rumba, las cosas del mundo, devuélvase tranquilo, bien pueda, hágale. Israel estaba así. Ay, cuando estábamos en Egipto y comíamos carnes y comíamos no sé qué, y aquí ahora tenemos que pasar hambre y pasar sed. Nos trajiste a morir aquí, Moisés, y se quejaban. Y Dios le dijo a Moisés: habla, ¿a qué? A la peña. Y ahorita no voy a entrar en el tema de que no le habló, sino que golpeó. Lo que quiero que miremos es que Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña, háblale a la piedra, háblale. ¿Qué le tendría que decir Moisés? Brota agua, de pronto, ¿cierto? Que brote agua. Y salía aguas a montones. Dice otra versión que salían torrentes de agua de esa piedra. Pero lo que quiero que veamos es que la voz de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios puede romper una piedra. La roca más dura puede ser rota por la voz de Dios. Aquí hay un testimonio de eso, mi hermano. Y creo que si usted es sincero delante del Señor, cada uno de nosotros somos un testimonio de que una roca que había aquí en nuestro interior fue rota por la palabra de Dios. Fue rota. Yo quiero contarle algo, espero algún día poder contar muchísimas cosas más que pasaron en mi vida. Pero cuando yo era joven, hace siglo pasado, yo dormía en mi habitación solo. Resulta que
a veces me encontraba que yo me despertaba, yo no era cristiano todavía, estoy hablando de mis 17, 18 años, y yo me encontraba que abría mis ojos, y cuando abría mis ojos, al lado mío estaba mi hermana, que ella era cristiana, estaba ahí a mi lado, estaba imponiendo sus manos y estaba orando por mí. Y yo me asustaba, ¿de qué? Déjeme dormir, no moleste, quite aquí. Y la echaba de mi cuarto. Y después otro día volvía y pasaba lo mismo. Me despertaba ella, estaba ahí orando por mí. Estaba orando por mí. ¿Sabe qué estaba haciendo ella? Estaba hablándole a la roca. Estaban hablándole a la roca, mi hermano. Hasta que esa roca un día se rompió, se quebró y empezó a brotar agua de vida. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, me gusta mucho el Salmo 29, haciendo alusión a esto mismo. El Salmo 29. Hay unos versículos que a mí me encantan, me parecen muy poéticos, pero muy, muy poderosos también. Versículos 3 al 9 hablan de eso, hablan del poder de la voz de Dios, del poder de la voz de Dios. Mi hermano, usted y yo sabemos y lo hemos estudiado, lo hemos leído muchas veces, que Dios con su palabra creó el cielo, la tierra, el universo, todo lo que nosotros vemos, lo creó con la palabra, envió la palabra y las cosas fueron hechas, ¿cierto? Con su palabra Dios también puede sanar, como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Envió la palabra y los sanó. Y dice aquí en el Salmo 29, versículos 3 al 9, que la voz de Jehová se mueve sobre las aguas, ¿cierto? Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová al desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Pero me encanta esa parte donde dice voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. ¿Sabe usted que los cedros del Líbano son los cedros más duros que pueden haber? Es la madera más dura que puede haber. Pues la voz de Jehová llega ahí, quebranta lo más duro que puede haber en nuestro corazón. Esa dureza que puede haber dentro de nosotros. Necesitamos, hermano, además de arrepentirnos, escuchar la voz de Dios. Dejar que la voz de Dios opere, dejar que la voz de Dios obre en nosotros. Que esa voz de Dios quiebre nuestro corazón. Hay una historia muy interesante. No sé si usted sabe quién es Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le llamaban a él. O sea, nada que ver en ese sentido conmigo. Él era el príncipe de los predicadores, así le llamaban. Y el hombre dice que él predicaba en Londres, en el tabernáculo metropolitano. Y usted cuando llegue a su casa va a buscar la imagen del tabernáculo metropolitano. Eso era un teatro gigantesco, hermano, grandísimo. Hoy en día está más cerrado porque le han hecho remodelaciones, pero en la época de Spurgeon era grandísimo. Era, haga de cuenta, como el Coliseo del Campín o el Movistar Arena. Gigantesco. Con la diferencia que en la época de Spurgeon no había micrófonos, no había sonido ni esas cosas. Entonces la acústica tenía que ser muy buena y tenía que probarse. Y no se probaba. Cuando le dijeron a él, señor Spurgeon, venga, es que necesitamos probar la acústica en este lugar. Y resulta que estaban haciendo como unas remodelaciones, unas cosas ahí en el teatro, habían personas trabajando y le dijeron, venga, que necesitamos que se pruebe la acústica de aquí del teatro. Y dijo, sí, claro. Entonces, por favor, súbase a la tarima y diga algo.
Y entonces él no dice lo que decimos nosotros aquí. Sí, hola, sonido, 1, 2, 3, no. Él se paró allá en la tarima y dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y los que estaban allá dijeron: sí, sí, muy bien, se escucha perfecto hasta el fondo. Muy bien, listo. Y entonces él iba saliendo, y uno de los que estaba ahí arreglando, pintando, no sé, se acercó y le dijo, se acercó llorando y le dijo: Señor, es que mi esposa muchas veces me ha invitado a que venga aquí y lo escuche, pero yo no he querido hacer caso. Yo nunca hice caso, pero hoy tuve que venir aquí porque me correspondía hacer unos arreglos dentro de este teatro. Pero yo escuché lo que usted dijo y Dios habló a mi corazón, y yo quiero entregar mi vida al Señor. Y ese día ese hombre se convirtió, porque la palabra de Dios rompió ese corazón de piedra, porque él escuchó la voz de Dios. Una palabra, hermano, una palabra puede cambiar la vida de una persona. Una palabra fue la que cambió nuestra vida. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Entonces tenemos que recibir esa palabra, mi hermano. Tenemos que recibir esa palabra. Tenemos que pedirle perdón al Señor por la dureza de nuestro corazón. Abrir nuestro corazón a la palabra, a la voz de Dios, que entre y que rompa lo que tenga que romper en nosotros. Pero tenemos que desechar el pecado. Lo leía mi esposita al principio, ¿cierto? En Santiago decía que no podemos ser solamente oidores, sino también tenemos que ser hacedores de la palabra. Vivir la palabra, desechar el pecado en nuestras vidas, porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado es el que endurece nuestro corazón, porque el pecado crea murallas que nos separan de la presencia del Señor. Hermano, hay una dimensión del pecado que usted debe tener siempre clara, y es que el pecado quiere matarnos. El pecado quiere matarnos. Y si el pecado me quiere matar, el pecado es mi enemigo. Yo tengo que tratarlo como tal. O lo mato a él, o él me mata a mí. Yo no puedo consentir el pecado. Yo no puedo consentir las cosas ni acomodarlas solamente porque no me convengan a mi estilo de vida. No. Yo tengo que tomar decisiones firmes en Cristo y ser radical contra el pecado y decirle al pecado no más y quitarlo de mi vida. Llamar las cosas como son en un mundo tan tergiversado, en un mundo tan loco, por decirlo menos. Nosotros los cristianos debemos estar claros y llamar al pecado por su nombre. Aún se levantan muchos mercaderes de la fe, aún se levantan muchos falsos profetas, y eso estaba escrito, que en los posteriores tiempos habrían ese tipo de hombres que con un corazón endurecido, dice la palabra, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces debemos tratar al pecado como tal. Ya para terminar, no seamos como Israel, que endureció su corazón y que estuvo vagando por el desierto durante tanto tiempo. Dejemos que el Señor quebrante nuestro corazón, rompa nuestro corazón. No sé, mi hermano, cuántas veces tenga que hacerlo. Lo bonito, lo hermoso es que si el Señor nos rompe, Él nos vuelve a hacer. Él no nos va a dejar rotos, porque Él es el que hace la herida y la venda, la cura. Y eso es mejor. Cuando nosotros dejamos que sea el Señor con su voz poderosa el que nos quebrante, eso es mejor. Eso es mejor que vivir dando vueltas y vueltas y que sea el mundo el que nos hiera, o que sea el ser humano el que nos hiera, o que sean las personas las que nos señalen y nos dañen, porque ellos no nos van a sanar, porque ellos no nos van a curar.
Es el Señor el que quiere rompernos y volvernos a hacer. Pero cuando nos rompe, mi hermano, de nosotros brotan esos ríos. Cuando nosotros le dejamos al Señor que nos rompa, sale de nosotros esa agua de vida. Es el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Hebreos. Ahí adelantico lo que estamos leyendo en el capítulo 4. Ya lo habíamos leído en el versículo 3, 7 y 8. Lo habíamos leído en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15. Ahora vamos a leer en el capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. No mañana, hermano. No pasado mañana. Hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego sigue diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuántos quieren entrar en ese reposo? Entonces, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Si nota la conexión? ¿Con qué se quebranta ese corazón? Con la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que nos escudriña, que conoce lo más profundo de nosotros. Mi hermano, ¿cuántas veces el Señor no ha hablado aquí cosas que usted dice, uy, pero ¿cómo le contaron? ¿Cómo le dijeron? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y a veces uno quiere huir, no quiere escuchar ciertos mensajes y entonces busca por otro lado, pero el Señor sigue hablando, nos sigue escudriñando, porque Él quiere darnos un nuevo corazón. Un nuevo corazón. El Señor no quiere, ¿sabe que el Señor no quiere repararnos? El Señor quiere hacernos de nuevo. Él no quiere repararnos, Él no quiere hacernos unos remiendos ahí. Él quiere hacernos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, dice Ezequiel, ¿cierto? Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Un corazón sensible. Un corazón sensible. Les decía al principio que muchas veces, aún siendo cristiano, el Señor ha hablado de muchas formas, como dice Hebreos, y yo he sido sordo a esa voz. Y un día, por la pura misericordia de Dios, la palabra penetró y rompió ese corazón de piedra. Y ahora cuando pienso en ese pasado, cuando pienso en ese tiempo perdido y tantas bobadas, en tantas cosas que ni siquiera son tan terribles, pero es tiempo perdido, hermano. Pienso como el hijo pródigo, cómo soy de necio, cómo soy de bruto. ¿Por qué no escuché la voz de Dios? ¿Por qué no dejé que la voz de Dios me rompiera y me volviera a hacer? Porque la misma voz que nos quebranta es la misma voz que puede hacer en nosotros algo nuevo. Un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo esposo, un nuevo hijo. Y yo quiero
pedirle que en esta noche usted no piense en esta palabra desde el punto de vista de un padre, porque nosotros como padres, entonces a veces somos los que queremos llevar a los hijos a que atienda el consejo, hijo, atienda, escuche. Mire que el que escucha consejo llega viejo, dice uno, ¿cierto? Escuche la voz de Dios. Hijo, no ande por malos caminos, no. No quiero que tomemos esa posición. Quiero que tomemos la posición de hijos. Porque somos nosotros los que estamos aquí. Y es a nosotros a quien Dios nos está hablando. Y es a nosotros a quien Dios nos está diciendo hoy. Y yo le puedo asegurar, mi hermano, que aquí hay más de uno que, como yo, es terco. Es terco. No es casualidad, mi hermano. Hebreos 3 veces menciona eso. Salmo 1 vez lo menciona. Y ocurrió por allá en Números. Cuando Dios dice las cosas varias veces, no es casualidad. Es porque Él quiere que algo cambie en nosotros. Escudriñe su corazón, examine su corazón. Puede ser algo tan sencillo como el mal genio, o falta de carácter, o decisiones equivocadas, o está terqueando con una amistad que no conviene, o está terqueando con algo que el Señor le ha venido hablando muchas veces. A mí me encanta cuando el pastor Brian dice que no se escuche música secular. Y digo amén. En mi casa no se escucha música secular. Pero hay hermanos que terquean con esas cositas, que todavía permiten algunas pequeñas zorras que dice la palabra que ¿qué hacen? Dañan la cosecha, la siembra, roban el fruto. Usted está aquí no es por casualidad, mi hermano. Yo estoy aquí no es por casualidad. Y el Señor nos dice hoy: hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. A veces pensamos en eso como, ay, sí, Dios, mira, te entrego mi corazón. ¿Sabe por qué el Señor me pide o nos pide el corazón? Porque el corazón es malo. Porque el corazón engaña. Porque el corazón es perverso, dice la palabra. Pero Él lo conoce. Él lo sabe. Y si nosotros nos dejamos guiar por ese corazón malo, por ese corazón perverso, por ese corazón dañado, si no se lo entregamos al Señor, si no le entregamos el corazón al Señor, vamos a terminar desviados, vamos a terminar confundidos, vamos a terminar sin paz, sin reposo en nuestro corazón, en nuestras vidas, angustiados. Examine su corazón, examinemos nuestro corazón, a ver qué cositas son necesarias allá a cambiar y decirle: Señor, ayúdame con esto. Espíritu Santo, ayúdame. Hoy, mi hermano, hoy no endurezcamos el corazón. Escuchemos la voz del Señor. Amén.